Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 9, la resurrección. En el Evangelio según Juan, capítulo 5, comenzaremos la lectura en el verso 24. Si algunos no alcanzan a ver bien el cuadro, tienen libertad para cambiarse a otro sitio. Juan capítulo 5, en el verso 24. Palabras textuales del Señor Jesús tenemos acá. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Quedamos de consultar la pregunta antigua de Job, donde él dice en el capítulo 14, verso 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué hombre? Es que el hombre que está en el camino ancho está muerto, muerto en delitos y pecados. El ser humano que no ha nacido de nuevo por la fe en Cristo no tiene vida física, pero la vida que Cristo llama vida eterna, la vida que es imprescindible para llegar al cielo. El ser humano que está fuera de la puerta no la tiene. ¿Puede acaso el hombre muerto en sus delitos, el hombre tal vez de la senda limpia, con alta moral, de conducta intachable, pero está muerto porque no ha nacido de nuevo, ¿puede acaso tener vida? ¿De qué manera? En el verso 25 del pasaje leído, Jesús contesta la pregunta. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, y los que estén dispuestos a oírla, y los que pongan atención, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por si alguien dijera, ¿acaso no hablaba Jesús en relación con aquellos estupendos milagros cuando Él resucitó a la niña de 12 años de edad o a Lázaro? ¿No está hablando en relación con los muertos, sepultados tal vez o muertos en casa? Contestamos que no. El Señor no hablaba acerca de los muertos físicos. Él hablaba de aquellos que estando con vida en el mundo no tenían vida eterna. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor acaba de decirlo en el verso 24.
enfatizando su declaración, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es en relación con vosotros que estáis fuera de la puerta, con conocimientos bíblicos, pero sin salvación. Es en relación con vosotros que Jesús habla. Vendrá hora, o viene la hora, dice, y ahora es. Es el momento, es el tiempo cuando Dios está dando vida. Si el hombre muriere, volverá a vivir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Tú entraste esta noche, querido amigo, como yo también entré una noche en un local a escuchar la palabra de Dios. Lleno yo de vitalidad, entré muerto en mis pecados y tomé asiento atrás en el local y salí con vida eterna. ¿Y cómo la recibí? Puse atención aquella noche cual nunca antes en mi vida, pues tenía la firme convicción y creo que no estaba equivocado. O yo consigo la salvación de mi alma en estas reuniones o no la consigo nunca. Y puede ser igual en el caso tuyo, o te conviertes ahora o no te conviertes nunca. La palabra que llegó a mi corazón impactándolo fue esta palabra: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y fue suficiente. Llevó mi pecado y sufrió por mi pecado, y lo acepté como a mi Señor, y de pecador muerto pasé a creyente, poseedor de vida eterna. Pero ¿qué de aquellos que han muerto? Según la usanza popular, de la manera que más se entiende, aquellos que están en la tumba. Si el hombre muriere, el hombre del camino angosto, si muriere, ¿volverá a vivir? El pecador del camino ancho, si muriere, ¿volverá a vivir? ¿Habrá acaso resurrección de muertos? Siempre nos han enseñado que sí, ¿verdad? Llegará el día del juicio final y todos seremos resucitados y todos compareceremos ante el juez y según. Pero la Biblia no lo dice en ninguna parte. El Señor nos habla acá en el verso 29 de algunos que saldrán a resurrección de vida y otros que saldrán a resurrección de condenación. La resurrección de condenación no es lo mismo que la resurrección de vida. Yo a veces trato de imaginar aquel cuadro delante del pueblo judío. Está hablando un hombre, según ellos solamente un hombre joven, de un poco más de 30 años de edad. Y está diciendo terminantemente: vendrá hora cuando todos oirán mi voz y saldrán. Algunos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Parecía increíble, pero aquellas palabras se tendrán su cumplimiento cabal y preciso. Resurrección de muertos. El Señor dice: vendrá hora. No dice ahora es. Vendrá hora. Está hablando de un momento futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
todos los que están en los sepulcros. ¿Cuántos millares y millares no han sido sepultados en la ciudad de Santiago? ¿Cuántos millones a lo largo de Chile? Y en este gran continente en el que vivimos, incontables millones. Y a través del mundo, el cual viene a través de los siglos convirtiéndose en un vasto cementerio. Y desde el primer ser humano que murió, hasta el último que morirá, todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Cristo y saldrán. Él profetizó acerca de su propia resurrección. Sus enemigos se acordaron. A sus discípulos se les olvidó. Pero Jesús resucitó. Verdad fundamental del Evangelio: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Él no resucitó, delante vuestro un falso testigo, un mentiroso. Y si Él no resucitó, no tenemos mensaje de salvación. Y los que han muerto creyendo en Él han perecido. Pero Cristo resucitó. Y Él afirma la resurrección. Para algunos de vida, para otros de condenación. Los pasajes a los que voy a dar lectura breve se indican claramente en el cuadro que está a mis espaldas. En esta parte, donde se nos habla de la resurrección de vida, vemos 1 Tesalonicenses 4. Si es difícil ubicarlo, es mejor atender a la lectura. Dice Pablo a pecadores recién convertidos, personas que de fecha reciente habían pasado del camino ancho al angosto. Les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. En la ciudad de Tesalónica, algunos creyentes nuevos habían muerto. No queremos que ignoréis acerca de aquellos que duermen. Ya hemos explicado. Dios emplea el verbo dormir en relación con los cuerpos de los creyentes cuando estos mueren. Nunca ocupa Dios el verbo dormir en relación con el alma. En relación con los cuerpos, sí. Algunos han muerto. Sus hermanos les han acompañado, sus restos mortales los han acompañado hasta la sepultura, y han llorado, y han pensado: ¿qué será de nuestros hermanos? No queremos que ignoréis acerca de ellos. Su caso no es el caso de los otros que no tienen esperanza. Muere el inconverso y muere sin esperanza. Muere la persona del camino ancho y muere sin esperanza. Y sigue hablándonos Pablo acerca de la resurrección de vida. En el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. El mismo Señor que un día estuvo en la cruz y después en la tumba, Él mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no todos los muertos en Cristo, los que murieron habiendo creído en Él, resucitarán primero. Y algunos tenemos seres muy queridos, quienes ya hace tiempo partieron para estar con Cristo. Y hemos estado en el cementerio, tristes, con lágrimas en nuestros ojos, no porque hayan ellos perecido en sus pecados, sino porque sentimos la separación.
Pero cuando el Señor descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. No voy a hablar de los demás. Los muertos en Cristo resucitarán. Continuamos con el tema en 1 Corintios 15. En la ciudad de Corinto había quienes no negaban la salvación del alma, no negaban la eterna existencia de la persona tampoco, pero negaban la resurrección de los cuerpos. Y Pablo dedica todo un capítulo bajo la dirección del Espíritu Santo a aclarar y enfatizar la realidad de la resurrección. Primero, básico, la resurrección de Cristo. Jamás leemos en la historia antigua de algún hecho que haya sido mejor corroborado que el hecho de la resurrección de Cristo. En nuestros días algunos dicen, la resurrección de Cristo fue una fábula inventada por los primeros cristianos. Todo lo contrario. ¿Cuánto no le costó al Señor convencer a los suyos que Él había resucitado? Lo miraban asustados. Es un fantasma. Él tuvo que mostrarle su cuerpo diciendo, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. El Señor tuvo que pedirles que le diesen algo de comer para convencerle que en verdad era Él. Tomás dijo, no. Si yo no veo las heridas, si no pongo mi dedo en su mano, si no pongo mi mano en su costado, yo no creeré. Los que mostraron más incredulidad en relación con la resurrección de Cristo fueron los discípulos suyos. Jamás inventaron aquello. Al Señor, repito, le costó mucho convencerles. Y tenemos el testimonio en 1 Corintios 15 de testigos serios, confiables. Y luego el hecho de que el Señor apareció a más de 500 personas en una sola ocasión. Y cuando Pablo escribe, muchos de ellos aún viven. Era muy fácil en aquel tiempo cerciorarse en forma convincente de la resurrección de Cristo. Luego él dice en cuanto a los resucitados, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, cuando el Señor desciende del cielo, solamente los que son de Él serán resucitados. Algunos decían, ¿con qué cuerpo vendrán? Y Pablo contesta, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que tú siembras no es el grano que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El agricultor sabe esto. Rompe la tierra, la desmenuza y luego siembra la semilla, sabiendo este grano no es el mismo, pero de la muerte proviene la vida. Siembro un grano y voy a cosechar muchos granos. Continúa Pablo, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Cuándo, Pablo? ¿Cómo? He aquí os digo un misterio, dice. Algo que dejamos para mañana. No está escondiéndose en algún misterio religioso. Os declaro un secreto. Os hago saber algo que hasta aquí Dios lo había tenido guardado
como secreto suyo. Y la parte que interesa es, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Los muertos en Cristo no solamente volverán a vivir, sus cuerpos saldrán incorruptibles, en gloria, cada uno y todos, hechos semejantes a aquel cuerpo de gloria que su Señor ya tiene en el cielo. Oh, qué grande es la salvación de Dios. Aquí nos perdona los pecados cuando entramos por la puerta. Aquí nos da la salvación de nuestra alma. Y en la venida del Señor transforma nuestros cuerpos, haciéndolos gloriosos y aptos para morar en la casa del Padre Celestial. Pero el hombre del camino ancho, aquel que está tal vez en alguna religión pero no está en Cristo, aquel que tal vez tenga una conducta intachable pero no tiene vida eterna, ¿qué es de él? Ya vimos la primera parte anoche. El ser humano sin salvación muere. Su cuerpo queda a la sepultura, pero la persona misma desciende al lugar de tormentos. Y todavía estoy escuchando la voz de aquel infeliz, cuando él dice, estoy atormentado en esta llama, cuando él pide por sus hermanos, 5 con vida en la tierra, y dice, que estén avisados, advertidos, para que no vengan ellos también a este lugar de tormenta. Si tú murieras, amigo, en la condición en que estás, mucho antes que tu cuerpo llegara al cementerio, tu alma llegaría a los tormentos. ¿Habrá resurrección de condenados alguna vez? El Señor dice, algunos saldrán en la resurrección de condenación. Y cuando yo leo en el libro del Apocalipsis capítulo 20, encuentro en aquellos versos 4, 5, 6, que el Señor está hablando de algunos que participarán en la resurrección de vida, los salvados por Jesús. Y dícenos la Biblia, la segunda muerte no tendrá potestad sobre esto. Vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años, serán sacerdotes de Dios. Pero la misma palabra que habla de la dicha de los salvados, dice, pero los otros muertos, los que mueren en el camino ancho, aquellos cuyas almas descienden a los tormentos, no volverán a vivir sino después de 1000 años. Entre la primera resurrección y la última habrá un espacio de por lo menos 1000 años. Entonces dice la Biblia que cuando el juez se siente en el gran trono blanco, allá en el espacio, el mar entregará a los muertos que hay en él. La muerte y la sepultura entregará a los muertos que hay en ella. Y el Hades, el lugar de tormentos, entregará a los muertos que hay en él. Del mar y de la tierra saldrán los cuerpos, como indica la flecha. De los tormentos saldrán las almas, para que cada pecador, reunido su espíritu, alma y cuerpo, la misma persona que vivió acá, la misma persona que no quiso entrar por la puerta, la misma persona que murió, para que esté delante del juez. Y estos serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Repito otra vez la pregunta con la que empezamos. Si el hombre muriere, si el hombre llegare a la muerte segunda, ¿volverá a vivir?
Jamás nunca. Es la eternal separación de Dios, el destino final de aquellos que por algún motivo no quisieron recibir acá la vida eterna. ¿Comprendes tu mejor amigo por qué las almas se pierden? Todo depende si el pecador entra por la puerta o permanece fuera. La suerte de tu alma, tu dicha o tu desdicha, tú lo vas a determinar o aceptando a Cristo o rechazándolo, o arrepintiéndote para aceptar el Hijo de Dios, o quedando fuera y dejándolo para otra ocasión. Es aquí donde decidimos si vamos arriba o si vamos hacia abajo. No es después de muerto. No hay tal cosa como una resurrección general de todo, para que allí y entonces Dios decida quiénes irán al cielo y quiénes al infierno. No, es acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio a sufrir, lo dio a quitar los pecados, lo dio para que Él ofreciera a Dios la ofrenda perfecta, en base a la cual Dios pudiera llamarnos al arrepentimiento y a la salvación. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El que en Él cree, el que recibe a Cristo, el que entra por la puerta, queda liberado de la condenación y lo sabe. Y Jesús dice, y no vendrás a condenación, no comparecerás ante el trono, no serás lanzado al lago de fuego. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La tiene ya y sabe que la tiene. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él y llegará en la resurrección de condenación. Llegará a la muerte segunda, que es el lago de fuego. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Es tu oportunidad. La paga del pecado es muerte, mas el don gratuito de Dios es vida eterna. Y Dios está con la mano bondadosamente extendida, ofreciéndote sin dinero, sin precio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo librarse de la muerte segunda? ¿Cómo asegurarse de la dicha eterna de la salvación? El que tiene al Hijo de Dios, este tiene vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Está del todo perdido. Vamos a pedir al Señor que tú aceptes a su Hijo. Pero esto depende de ti. Oremos.